La semana anterior pudimos observar, hermanos, que existen deberes mutuos que deben de cumplirse en el matrimonio. Uno de ellos, que decíamos que era mutuo, es el amor. Vimos textos que nos hablan que el hombre, que el esposo, debe de amar a la esposa y que la esposa también debe de amar al esposo. Y ahora veremos que existe para el hombre un deber supremo, o podríamos decir un llamado excelso y excelente, que se le da al esposo y que debe de manifestarse hacia la esposa de forma fiel. Es decir, esto no es negociable, lo que vamos a ver ahora. No nos podemos acercar al Señor y decir, ¿podemos bajar un poquito de nivel, Señor? Es mucha exigencia para mí. Podemos bajar el estándar. Y el asunto es que tenemos un modelo a seguir. Y el modelo de amor es Cristo. De este mandamiento de amar a la esposa es que derivan todos los otros deberes que podamos encontrar en la palabra de Dios asignados al hombre. Así que si no hay amor, hermanos, no puede haber nada de lo que nosotros podamos imaginar dentro del matrimonio como deber del hombre. Y como lo había anunciado el domingo anterior, este día vamos a hablar de los deberes del esposo y tomaremos como referencia esta afirmación que ya vamos a ver los textos, pero la propuesta es que el deber supremo del esposo es amar a su esposa. Por lo tanto, el título de este sermón es El deber supremo del esposo. Para ello, vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículos 25 y versículo 33. Versículos 25 y 33. Si ya lo tienen, buscamos la palabra, Efesios 5, 25 y 5, 33. Dice la palabra de Dios: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Versículo 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. En el sermón de hoy vamos a tener dos grandes divisiones. En primer lugar, vamos a ver el modelo, cómo amó Cristo a la iglesia, y en segundo lugar, vamos a ver el mandamiento, que es amar a la esposa, y vamos a ver cómo se demuestra ese amor a la esposa según la palabra de Dios. Así que vamos a ver esto, hermanos. Ruego al Señor que podamos atender a esta enseñanza para el bien de nuestros matrimonios y para la gloria del Dios que adoramos. El común denominador en las uniones matrimoniales es que se casan con una idea errónea del matrimonio. Yo creo que la mayoría de nosotros entramos al matrimonio sin haber recibido una correcta instrucción, sin haber recibido, ya sea de nuestros padres, ya sea de la iglesia, de los pastores, una instrucción profunda y correcta y bíblica en cuanto al matrimonio. Y la gran mayoría, entonces, nos casamos socialmente y no teológicamente. Nos casamos con el interés de agradar a ciertas personas, con que nos vean bien socialmente. Bueno, decimos que mi mamá y mi papá se sientan bien porque se casó su hijo, se casó su hija, y esto es socialmente. Y ese es el interés muchas veces. Pero ¿por qué no nos casamos teológicamente? Esto quiere decir, a lo que me refiero, es que ¿por qué no nos casamos con un fundamento bíblico? Porque la mayoría nos casamos socialmente.
Y en estos textos que he leído esta mañana, encontramos ese deber, ese debe de ser, ese aspecto teológico, bíblico importante para el esposo. Y empezamos tratando con el esposo porque el esposo, a la luz de las Escrituras, es la cabeza. Y el esposo tiene ese deber supremo de amar a su esposa. El domingo anterior pudimos definir qué es el amor bíblico, de qué estamos hablando y cómo debemos aplicarlo en el matrimonio. Decíamos que si no hay amor, el matrimonio no existe. Debe de haber amor, debe de haber entrega. Y el problema es que si yo entiendo mal qué es el amor, entonces yo no voy a poder vivir el matrimonio que yo tengo o que quiero tener para la gloria de Dios. Decíamos algo importante: nuestros matrimonios no son para nosotros. Creemos que son para nosotros, pero realmente no es así. De hecho, nada es para nosotros. Todo debe de ser para Dios. Hay algunos matrimonios que tienen problemas grandes, en el cual se escuchan expresiones como el amor se ha ido, o mi matrimonio está acabado. Otros dicen, mi esposo nunca me amó, o mi esposa nunca me amó. Y otros dicen, creo que amo a mi esposa y todo está bien ahorita, estamos muy bien. Y estas primeras expresiones que acabo de mencionar reflejan un matrimonio que probablemente está a punto de romperse o está roto, o que ya se acostumbraron a no amarse como deberían. Y por otro lado tenemos a parejas de esposos que están confiados en que aman lo suficiente y que está bien. Y quizás pensemos nosotros que el nivel de amor que tenemos para nuestra esposa está bien. Pero ahora esto puede sonar decepcionante. Pero, hermanos, nunca es suficiente ese amor. Nunca. Y estas palabras es duro escucharlas. Pero cuando nosotros vemos el estándar que tenemos de parte de Dios, entonces vemos que el asunto se complica. Porque yo le pregunto a usted, ¿usted ama como Cristo ama a la iglesia? Esposos, ¿ustedes aman a sus esposas como Cristo ama a la iglesia? Hágase un autoexamen y pregúntese, ¿estoy amando realmente como Cristo ama a la iglesia? Hermanos, ese es el estándar y es ahí lo complicado para nosotros. ¿Por qué? Porque nunca nosotros vamos a poder amar como Cristo ama a la iglesia. Nunca lo va a poder lograr hacer de este lado de la eternidad. Sin embargo, y eso no es algo que Dios no sepa, Dios lo sabe. Pero aunque esto parezca incongruente, Dios mismo nos manda que amemos a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. A pesar de eso, el amor que tenemos, y póngase en esta perspectiva, puede ser que las cosas estén bien en su matrimonio, y gracias a Dios por eso. Pero quiero animarle, esposo, a que usted trabaje porque su amor crezca, porque es lo que dice la Biblia. En 1 Tesalonicenses 3:12 al 13 dice, que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, lo cual debe de incluir a la esposa, ¿no? No puede ser que amemos a todos, pero a mi señora esposa no. No, ella está incluida también en esto. Por lo tanto, aplica. Como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Ahí se está poniendo el apóstol como un ejemplo de que él abunda y crece más. Entonces, ¿estamos haciendo crecer nuestro amor por nuestra esposa?
Porque aunque usted se sienta bien con su esposa, por lo cual damos gloria a Dios, al mismo tiempo, ese amor no debe de quedarse estancado. Ese amor debe de crecer. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El amor por la iglesia debe de crecer. El amor por su hermano debe de crecer. El amor por su esposa debe de crecer. En 1 Corintios 16, 13 al 14 dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe. Pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Así que hermanos, el amor es la característica que más debería de resaltar en el hombre. Portarse varonilmente significa amar. Ser fuerte y estar firme en la Biblia significa amar. Y como hombres debemos de ir a la única fuente de amor que es Dios mismo. Y en eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo hincapié en este texto. Nos dice que veamos a Cristo y la forma en la que ama para que podamos seguir su ejemplo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Es lamentable que una esposa llegue a ver a su esposo como un enemigo. Es muy lamentable. Lo cual hace pensar que tal vez el esposo no merezca el amor de la esposa. Y que tal vez no valga la pena continuar. Pero a los ojos de la psicología, de las terapias matrimoniales, esto puede tener sentido. De pronto el esposo falló y entonces la esposa ya no corresponde. Pero el amor bíblico, hermanos, va contra la intuición. El amor bíblico es contraintuitivo. ¿Por qué? Porque la intuición del ser humano dice, bueno, si él te falló, aborrécelo, desprécialo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Mateo 5:44. Dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Lo que es dicho de otra manera, y para simplificar esto, es, hermanos, qué fácil es amar cuando a uno le corresponde. ¿Me trata bien? Entonces, lo amo, la amo. Ah, la esposa se porta bien. Ah, entonces la amo. Hace todo lo que yo le digo, entonces la amo. Pero vea cómo cómo lo expresa nuestro Señor acá. Dice, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y es triste. ¿Y por qué hablamos en estos términos tan fuertes? Porque en ocasiones la esposa se vuelve la enemiga del esposo. De pronto están enemistados. Viven juntos, duermen juntos, pero no se ven como esposos. Entonces vean cómo el amor bíblico destruye el egoísmo. El amor al cual nos está llamando el Señor a practicar, a participar de Él. Acaba con el orgullo, lo hace pedazos, nos acorrala, nos pone en la pared y no hayamos qué hacer. El Señor nos lleva al límite, hermanos. ¿Cuál es el límite? Ama a tu enemigo. Porque qué fácil es amar, ¿no? Al que te trata bien. Pero lastimosamente llegamos en los matrimonios a vivir con nuestras esposas como enemigos. Si tu esposa te trata bien, entonces la amas. Pero ¿qué hay si te trata mal? ¿Qué hay si de pronto te aborrece? ¿Qué hay si de pronto hace cosas que no te gustan, que te incomodan? ¿Qué es lo que dice Cristo al respecto? Debes amarla. Aun cuando te trate como lo peor de este mundo, debes
amarla. ¿Por qué? Porque no amar a tu esposa es pecado. No amar a tu esposa es pecado, es transgredir el mandamiento de Dios. Porque el Señor dice que la ames. Que la ames, es un mandamiento. No dice el Señor, les sugiero que amen. Dice que la ames incondicionalmente. Así como amas, como debes amar a tu enemigo. Si tu esposa te trata como su enemigo, debes amarla. ¿Cómo debes amarla? Aquí está un adelanto de aspectos prácticos. Pídele perdón cuando pecas. Perdónala cuando es ella la que te ofende. Bendícela en vez de pagarle mal por mal. Provéele para sus necesidades. Cuando la instruyes en la palabra de Dios, la estás amando. Cuando hay satisfacción íntima, la estás amando. Cuando la escuchas, cuando ella quiere hablar, que siempre quieren hablar, y quieren hablar largo y tendido, ahí debemos escucharlo. Eso es mostrarle amor. Corrigiéndola cuando peca. También diciéndole cuánto la amas. Esposos, esta pregunta es para nosotros y debemos de considerarla seriamente. ¿Se está usted, hermano, esforzando y comportándose como esposo, como hombre? Porque la acción más masculina y propia de un verdadero hombre es decidir amar a una sola mujer, honrarla con el matrimonio y esforzarse diariamente por satisfacerla y complementarla en todas las áreas de su vida. Ese es el acto de hombría que Dios nos manda que cumplamos. No hay acto de masculinidad mayor que este. Ame a una sola mujer. Hónrela con el matrimonio y esfuércese todos los días por proveerle de la satisfacción y los complementos que necesita. ¿Por qué de pronto no amamos? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo en el hombre cuando no está amado? La palabra de Dios nos responde, dice 1 Juan capítulo 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, es la fuente de amor. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué pasa con el que no ama? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si usted no está amando a su esposa, puede ser que usted no conozca a Dios. Como también puede ser que usted esté pasando por una situación en la cual está afectado por el pecado. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el que no ama no conoce a Dios. En los términos más absolutos, el que no ama no conoce a Dios. Son términos absolutos. No existe tolerancia alguna hacia el amor mediocre. De hecho, no existe el amor mediocre. O amas o aborreces. O estás vivo o eres un cadáver. Si no amas es porque entonces no conoces a Dios. Y debes arrepentirte de tu pecado. La única forma de examinar y evaluar nuestro amor, si este es verdadero, si este es bíblico, si este es real, es ir al gran ejemplo que tenemos. Así como tenemos un deber supremo de los esposos amar a sus esposas, tenemos también el ejemplo supremo. ¿Quién es este ejemplo supremo? Cristo mismo. Y de eso nos habla este texto. Así que si queremos amar verdaderamente, vamos a ver el ejemplo, el modelo, y es cómo amó Cristo a la iglesia. Esa sería la primera parte. Dice el texto, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Empecemos recordando que el amor bíblico va más allá de los sentimientos, más allá de las emociones, más allá de las preferencias, incluso va más allá de los afectos que nosotros podamos sentir. El concepto bíblico del amor es entregarse uno mismo por el bienestar de otro.
Cuando Dios dice que amemos al hermano, es entregarnos por su bienestar. No dice que si se lo merece, porque nadie se merece esto. No dice si él me responde con interés. El amor no tiene que ver con si usted siente que se lo merece. Es que yo siento, las personas piensan que el amor es sentir algo, y eso no es amor. También el Señor no nos está llamando a amar a los que se merecen nuestro amor. Por eso, de forma absoluta, decimos que el amor no es un sentimiento, es una decisión que nosotros empleamos despojándonos del interés de ganar algo de la otra persona. Cristo revela eso. Dígame, ¿qué gana Cristo con haberle salvado a usted? ¿Qué le faltaba a Dios, a Cristo, que usted lo tenía y que usted se lo podía dar a él? No hay absolutamente nada. Sin embargo, le amó. Sin embargo, le amó. Y desde ahí podemos ver entonces cómo Cristo ama incondicionalmente. Vemos en Cristo ese modelo de amor que es único. Y debemos despojarnos de las falsas ideas de amor que vemos en las películas, que vemos en las sociedades, que vemos en las canciones, que vemos en la cultura, aún que nuestros padres nos hayan indicado y nos hayan dicho que eso es el amor. Dejemos que la Biblia entonces nos instruya. Vamos a ver 3 aspectos que quiero que consideremos en cuanto a la forma en la que Cristo ama a su iglesia. Y van a ser 3. En primer lugar, sacrificialmente. En segundo lugar, se parece al anterior, pero vamos a establecer una pequeña diferencia. Sufridamente. Y en tercer lugar, sustitutivamente. Sacrificialmente, en primer lugar, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Dice aquí el texto que se dio a sí mismo por ella, se entregó a sí mismo. Aquí nos está hablando acerca del sacrificio hecho por Cristo en la cruz para salvar a los pecadores, para salvar a los que habrían de creer en Él. Y el símbolo del amor que vemos acá es la cruz. En la cruz hay muerte. En la cruz hay humillación. En la cruz hay entrega. En la cruz hay sacrificio. Y generalmente el símbolo del amor, ¿cuál es? Un corazón, ¿no? Pero representa más el amor la cruz que un corazón. Porque el acto más grande de amor que ha sido hecho, lo hizo nuestro Señor Jesucristo, entregándose como sacrificio vivo por aquellos que el Padre le dio. Y muchos hoy en día prefieren llevar coronas y no cruz. Pero Dios, Cristo, nuestro Señor, nos ha ofrecido una cruz. Toma tu cruz. Cada día, sí. No una corona. La cruz es símbolo de muerte, sacrificio. Por eso cuando el Señor dice que tomemos nuestra cruz, no está diciendo que la vamos a pasar bien. El símbolo ya es indicativo de algo. Debe de haber sacrificio. El amor de Cristo es sacrificial. Si usted quiere glorificar a Dios con su amor hacia su esposa, hermano, entienda que usted debe de llevar una cruz, un sacrificio. No me refiero a que su esposa es la cruz. No estoy hablando de eso. Que llevo mi cruz no es su cruz, su esposa no es su cruz. Estoy hablando de que usted debe de entender que su amor debe de ser sacrificial. Cuando su esposa lo mira a usted, ella logra ver la cruz. Ella logra ver su sacrificio por ella. Ella ve entrega. Porque es lo que Cristo ha hecho por la iglesia. Hay un ejemplo que tal vez se da mucho en los hombres. Y es que le decimos a las esposas, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Si viniera un asesino con un arma
yo me pusiera adelante, al frente, para que esa bala me atravesara a mí el corazón y que tú quedaras bien, porque te amo. Ahora yo le pregunto, ¿qué tan común es que eso suceda? ¿Qué posibilidades hay de que usted esté en un restaurante con su esposa y de pronto aparezca alguien haciendo eso? ¿Qué posibilidades hay? Es muy fácil decir algo que sabemos que quizás nunca suceda. Pero ¿qué hay de los sacrificios diarios? Porque eso sí, usted tiene que saber que se van a dar todos los días. ¿Qué sacrificios recuerda su esposa? Si yo le digo, vamos a hacer ahora una reunión de hermanas y le vamos a preguntar a cada una, ¿qué sacrificios recuerda usted que su esposo haya hecho con usted? Y empieza la hermana a divagar y que no se acuerda. Yo me acuerdo que allá en el año tal, mi esposo hizo algo. Si yo le digo, ¿qué sacrificio recuerda usted de Cristo? Usted tiene que divagar. No. Usted lo dice inmediatamente. ¿Cuál ha sido, hermano, el último sacrificio que usted ha hecho por su esposa? Porque el amor debe de ser demostrado. Hermano, porque usted representa a Cristo. Y ese es lo hermoso de esto, pero al mismo tiempo es un gran compromiso. Usted, hermano, usted que es cabeza del hogar, usted que es la cabeza de su esposa, significa que usted es el representante de Cristo en su hogar. Y la forma en que usted está amando representa a Cristo. En Filipenses 2:6 dice que el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está su sacrificio. ¿Acaso necesitaba Dios hacer esto? ¿El Hijo de Dios necesitaba esto? ¿Era una necesidad de Él? No, no era una necesidad. Él nunca necesita nada. Antes de su encarnación, el Hijo nunca tuvo hambre. Nunca padeció persecución. Nunca experimentó abandono. Nunca había sido perseguido. Pero Él abandonó su gloria para venir a morir en nuestro lugar. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque el amor se muestra. El amor debe de ser mostrado. Cristo nos dijo, no pienso sacrificarme por personas que no valoran mi esfuerzo. Él no dijo eso en la cruz. Si él hubiera tenido en cuenta eso, inmediatamente se hubiera bajado de la cruz. Por eso es que nosotros amamos por elección y no por sentimiento. Amar verdaderamente no tiene que ver con las ganas que usted tenga de amar, ni de los sentimientos que usted tenga. Usted no merece el amor de Cristo, sin embargo, Él le amó. Hay un texto que nos habla respecto a esto en Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Por eso dice, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Está usted, esposo, desanimado porque su esposa no corresponde? Porque usted dice que mi esposa no se merece mi amor. Igual usted debe de amarla, aunque no se lo merezca. ¿Está usted cansado?
Aquí está un consejo para usted. Vea el gozo que está delante. Porque Cristo soportó la cruz pensando en el gozo que tenía por delante. ¿Sabe qué? ¿Cuál era el gozo de Cristo que él tenía por delante? La gloria de Dios. La gloria de él. Ver que cumplía la voluntad del Padre. Ver que lograba el cumplimiento de un pacto. Ver que la gloria de Dios habría de manifestarse. Y lo mismo debe de ser para nosotros. Si estamos desanimados porque consideramos que nuestra esposa nos ha fallado tanto que no deberíamos amarla, entonces Dios dice, considérenlo a Él, consideren a Cristo, vean a Cristo. Hombres, veamos a Cristo, no perdamos la mirada de Cristo porque Él soportó tal hostilidad para la gloria de Dios, para la gloria del Dios triuno, para la gloria del Dios trino, para la gloria del Dios verdadero. Él soportó eso. ¿Qué más estaba por delante? Ver a los que el Padre le dio redimidos. Cuando usted ama a su esposa, aun cuando ella no lo merece, usted hallará gozo en hacer la voluntad del Padre. Porque Él le dice que usted ame a su esposa. Y es ahí donde usted hallará gozo. Ese es el gozo que deberíamos de tener por delante. Amar a nuestras esposas aunque no se lo merezcan. Porque cuando usted ama de esta manera, usted se parece más a Cristo. Y usted representa mejor a Cristo. En segundo lugar, ¿cómo ha sido ese amor? ¿Cómo es el amor de Cristo? Es sufrido. Debemos amar sufridamente. Si usted ama como Cristo, entonces usted también sufrirá. Es imposible amar como Cristo y no sufrir. El sufrimiento está ligado al amor. Debemos morir a nosotros mismos. Es decir, el amor que Dios le dice a usted que tenga por su esposa, ya implica sufrimiento. Ya implica eso. Implica que usted va a sufrir. Mateo 26, 39. Dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Usted cree que el Señor se estaba riendo al decir estas palabras? Él estaba en agonía. Él estaba sufriendo. Él estaba padeciendo. Él conocía la angustia y el sufrimiento y el dolor que le esperaba. Pero no había otra manera de lograr la redención. Era necesario que Él pasara por esto. Así que el amor implica sacrificio y el sacrificio implica sufrimiento. No estoy queriendo decir, hermanos, que amar todo el tiempo va a significar sufrimiento. Hay momentos en los cuales no hay sufrimiento, en los cuales la esposa corresponde de una forma espléndida, la relación va bien y gloria a Dios por eso, pero no siempre va a ser así. Porque de pronto nosotros debemos humillarnos cuando nos equivocamos. ¿Y sabe qué es lo que le cuesta al hombre? Pedir perdón. A los hombres nos cuesta pedir perdón. Porque somos orgullosos. Porque siempre queremos tener la razón. Entonces implica que habremos de destruir nuestro ego. En ocasiones no seremos muy correspondidos como esperaríamos o como deseáramos de parte de nuestras esposas. Pero debemos de ser hombres. Debemos de ser hombres. Y el hombre debe de soportar. Y el hombre debe de estar dispuesto a soportar las humillaciones que sean necesarias soportar para el bien de la esposa. Un psicólogo que me escuchara diciendo esto me acribillaría. Pero ese es el amor de Cristo, hermanos.
Estoy tomando el modelo. Lo que yo le estoy diciendo, claro, la psicología puede ser que no lo pruebe. Las terapias psicológicas pueden ser que no los aprueben. Pero ese es el amor de Cristo, ese es el modelo. Y esto no es agradable a los hombres. Yo sé que no es agradable. Yo sé que esto puede crear en nosotros un problema. Pero es como Cristo nos manda que nosotros seamos. Hombre, debes de ser fuerte. El fuerte de la casa debes de ser tú. Porque la mujer es frágil. ¿Quién debe de aguantar? El hombre. ¿Quién debe de soportar? El hombre. Me gustan estas palabras de David a su hijo Salomón antes de morir. En 1 de Reyes 2:2 dice: yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Sé fuerte y sé hombre. ¿Qué implica esto? Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Se necesita de esto, ser fuerte y ser hombre, para que esto pueda cumplirse. Para cumplir los propósitos santos de Dios, es necesario entonces que hayan hombres fuertes, esforzados, valientes, determinados, que cumplan los mandamientos del Señor. Y ello, hermanos, eso supone sufrimiento. Tiene que estar ya en el presupuesto. El que se va a casar tiene que presupuestar que va a sufrir, para que no se sorprenda en el matrimonio. Yo no sabía que esto iba a pasar. Jesús estuvo dispuesto a sufrir por nosotros. Así que el Padre pide, manda, exhorta a que los hombres amen a sus esposas como el Hijo amó a la iglesia. Es un amor incondicional. Renuncia a negociar. Evite negociar. Porque esto no es un negocio. Este no es un business. Si me satisfaces, te amaré. Si preparas bien la comida, te amaré. Si no me arruinas el partido de fútbol, ¿cuánto te amaré, esposa? Si no gastas demasiado, si no vas tanto al salón, si no gastas tanto en comida, si no gastas tanto en zapatos, en vestidos, en maquillaje, entonces yo te amaré. Esto no es un negocio. Ahora, no estamos hablando de tolerar el pecado. No estamos hablando de eso. Porque el pecado debe de ser tratado también en el hogar. Porque si usted tolera el pecado, esposo, usted no está amando a su esposa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el hombre debe de estar dispuesto a sufrir algunas cosas por su esposa. Debe de estar dispuesto a padecer. Ya implica. Si este amor le parece demasiado, tenemos un problema. Porque no es una sugerencia. No lo podemos negociar. Y sustitutivamente, este tercer aspecto tal vez puede ser un poco difícil de entender. Pero recordemos que cuando Cristo se sacrificó, Él sufrió, pero Él también padeció en nuestro lugar. Él sufrió sustitutivamente, Él nos sustituyó a nosotros. Leíamos Romanos 5:8. Él demuestra su amor para con nosotros en que murió por nosotros. En Isaías 53:4 leemos de una forma espléndida esta sustitución. Isaías 53:4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. El pecado era suyo, pero Él lo estaba pagando. Él cargó con nuestros dolores. Con todo,
nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Es así su amor por su esposa? Aunque la doctrina de la sustitución es muy profunda, no estamos hablando aquí en el sentido más literal, sino en el sentido de que nuestro amado Cristo, nuestro amado Señor, Él estuvo dispuesto a padecer por la iglesia, para que la iglesia no sufriera el castigo que era necesario. De la misma manera, ¿en qué sentido nosotros lo vamos a aplicar acá? Me refiero a que el hombre debe de estar dispuesto a padecer en lugar de su esposa. Y es ahí donde viene el golpe al orgullo. Porque siempre queremos nosotros no padecer, no sufrir. Pero estamos dispuestos nosotros a padecer por ellas, para que ella no sufra, para que ella no padezca. Hombre, ¿usted está dispuesto a recibir el golpe sin discutir con su esposa? Porque lo que hacemos comúnmente es, cuando la esposa nos reclama, no, pero vos, o no, pero tú, o no, pero usted, depende de cómo la trates. La esposa está hablando de pronto de algo que está mal en nosotros, y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Sí, pero tú tienes la culpa. Y es la mujer que tú me diste, la serpiente me engañó. Seguimos repitiendo lo mismo y no somos lo suficientemente valientes como para aceptar que nos equivocamos. Y cuando la otra persona tiene la culpa en algo, poder hablar tranquilamente. No estamos dispuestos muchas veces siquiera a hablar las cosas como deberíamos. ¿Cómo aplicamos esto, hermanos? Debemos humillarnos siempre para salvar la relación. Hermanos, el matrimonio siempre va a valer la pena. Siempre. Luchar por el matrimonio siempre va a valer la pena. Y si es necesario humillarnos, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer para la gloria de Dios. ¿Está usted dispuesto a ceder, hermano? Cristo aceptó el castigo que era suyo. Deberíamos estar nosotros también dispuestos a aceptar los padecimientos que sean necesarios para que nuestras esposas puedan permanecer bien en el matrimonio. A los hombres nos gusta tener la razón siempre, porque nos gusta sentirnos seguros de nosotros mismos. Usted puede andar buscando una dirección, una ubicación y estar perdido. Y usted le dice a su esposa, no, yo sé que por aquí es. Yo sé que voy bien. Usemos el Waze. No, no necesitamos de eso. Y usted por dentro va, Señor, ayúdame. Señor, guíame porque me perdí. Pero usted no le dice a la esposa. Porque somos orgullosos. Porque nos gusta tener la razón siempre. Pero la sustitución nos dice que hemos de bajar la cabeza y nos vamos a humillar para que ella esté bien. Es decir, nosotros sufrir, nosotros padecer, aún nosotros llevar vergüenza para que nuestra esposa se sienta bien. Cristo nos sustituyó aún cuando no lo merecíamos. Así que debemos amar a nuestras esposas aunque no lo merezcan. Ahí es cuando nuestro amor se parece al de Cristo. A los que están por casarse les pregunto si tienen deudas y les muestro que esa es una responsabilidad que también deben de asumir. ¿Estarían dispuestos a casarse? Porque cuando usted se casa, las deudas de la que era su novia, su prometida, pasan a ser también sus deudas. Tiene que adquirirlas. No dice, bueno, ahí Dios te bendiga. Ahí ves cómo salís.
como los bienes que tiene la persona con que se casa, pasan a ser suyos. Bueno, existen figuras donde las personas se casan por bienes separados, pero en Cristo ya no es, aquello es lo tuyo y esto es lo mío. Tu televisor es aquel. Yo tengo este otro, pantalla gigante, para ver el Barça con el Real Madrid. Allá es el tuyo. Hermanos, no adquiera ese pensamiento del mundo. No es lo que es lo tuyo, lo mío. Hermanos, el matrimonio no es eso. Es estar juntos en todo momento. A eso nos debe de llevar este amor por ellas. Si una persona entonces tiene un pensamiento mundano en el cual le es más fácil asumir lo que la gente dice, lo que la sociedad dice, lo que la psicología dice, y no está interesado en amar como Cristo ama a la iglesia, y no está interesado en perdonar, y no está interesado en llevar las cargas de su pareja, entonces, ¿qué tipo de amor creemos que va a sostener nuestro hogar? Hay un aspecto que trae descanso a los hombres. Y es que cuando una mujer es amada de esa manera, la mujer corresponde. La mujer se encuentra satisfecha. La mujer se somete. La mujer desea luchar y desea seguir adelante. A menos que por alguna razón ajena a todo lo que hemos hablado, entonces la mujer decida irse. Pero ese es otro tema. Y la última parte, hermanos, que es más breve. Entonces, ¿cómo lo demuestro? Si ya entendí el modelo, ya vi a Cristo como modelo, ¿cómo lo aplico? Y esto corresponde al versículo 26 de Efesios 5, que habíamos leído el 24 y 25. Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Todo lo que voy a decir ahorita tiene que ver con la santificación, con la cual nosotros los esposos cooperamos con nuestras esposas. Haga una breve evaluación. Esposa, ¿usted es más santa que antes de que se casara? ¿Usted ha crecido en santidad? ¿Usted ha crecido en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Usted ha crecido en amor? ¿Ha crecido en servicio? ¿Ha crecido en fe? ¿O usted está peor que antes? Su esposo no la pastorea, su esposo no le enseña, su esposo no le ayuda a crecer. Hay dos aspectos que quiero que veamos acá para hacer una división. Tenemos que demostrar ese amor en palabra y en hecho. En primer lugar, en palabra, ¿cómo va usted a mostrar ese amor? Enseñándole a su esposa, instruyéndola en la palabra de Dios, enseñándole cómo vivir de acuerdo a la palabra. En 1 Pedro 3:7 se nos llama a vivir con ellas sabiamente. En 1 Corintios 14:35, el apóstol Pablo está exhortando a las esposas que pregunten a los esposos en casa. Ahí lo dice. Que pregunte en casa. ¿Qué quiere decir? Que usted debe tener respuestas. ¿Qué quiere decir? Que usted debe de leer la palabra. Ahí no dice que vaya y le pregunte al pastor. Usted como esposo es el primero, es el responsable de guiar a su esposa. Y gloria a Dios por los esposos que estudian la palabra, que son diligentes y que tienen algo que decirle. Y no estoy hablando de inventos. No, estoy hablando de interpretaciones correctas, fieles, bíblicas, centradas en el Evangelio para que la hermana pueda crecer. Wow. ¿Está usted enseñando a su esposa? ¿Qué tal de aquellas que se casaron
y de pronto resulta que no era creyente. Resultó que no era creyente su esposa. ¿Estaría usted tranquilo dejando que su esposa vaya camino al infierno, a la condenación eterna? Hermanos, debemos de estar ahí predicándole el evangelio, si eso es así. Predicándole el evangelio, llevándole a la palabra. Otro aspecto es reprendiéndola. Y reprendiéndola, no estoy hablando de humillarla. No estoy hablando de utilizar expresiones que la destruyan. Estoy hablando de enseñarle la palabra de Dios y que ella pueda ver en qué está fallando, en dónde está pecando. Hay una expresión en Job 2:10 que usted la puede interpretar como una expresión dura, pero es una expresión realmente de amor. Dice, como hablas como cualquiera de las mujeres necias, le dice Job a su esposa. Él no le está mintiendo, ella está actuando como una mujer necia. Lo que está haciendo es mostrarle su pecado. Él no le está diciendo, uy, qué necia esta mujer. No está hablando de eso. Él está hablando de que es una mujer que está cometiendo una falta y su esposo es quien se la hace ver. Yo lo mencionaba la semana pasada. Esposos, no encubran el pecado de sus esposas. Muéstreselo. A veces las esposas y los esposos cometen esta falta. Decir que yo, para no entrar en discusiones, no le digo nada. Casi que dice, es que se va al infierno. No la ama, no le importa a su esposa. Corríjala, hágalo en amor. ¿Cómo usted lo va a mostrar? Con palabras, elogiándolas, animándola. En Proverbios 31:28 dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. ¿Cuándo fue la última vez que elogió y agradeció lo que su esposa hizo? Porque a veces es como que, es lo que tiene que hacer, así que ¿para qué le voy a dar eso? Hermano, usted debe de ser agradecido. Elogie la belleza de su esposa. Elogie su nobleza. Dígale, alábela. Aquí está diciendo que es algo que hace su marido, que la alaba. No estamos hablando de adoración. Estamos hablando de elogio. Estamos hablando de que con su palabra usted la anime. Para que ella pueda continuar. Para que no solo se le reprenda cuando falla, sino que también se le elogie cuando ella debe de ser elogiada. Cuando ella se ve hermosa, se ha preparado para usted, esposo. Ha buscado sus mejores atuendos para usted. Se ha maquillado para que usted la vea hermosa. Y usted no dice nada. Hace un esfuerzo. En cuarto lugar, consuélela. Porque si su esposa está sufriendo emocionalmente o físicamente, ella esperaría que con ternura usted le consuele. ¿Se acuerda usted que Ana sufría por su infertilidad? Y él trataba de consolarla. Él trataba, aunque cuando lo vemos decimos, tampoco complicado ese consuelo, pero eran las palabras que él utilizó. Yo soy mejor que muchos hijos, que 10 hijos. ¿Acaso no soy yo mejor? ¿Me tienes a mí? ¿Qué significa eso? Aunque lo podemos entender mal, significa yo quiero ser tu consuelo. Yo quiero ser tu consuelo. Pues, ¿es usted el consuelo de su esposo? Porque los hijos se van a ir. Porque los momentos difíciles van a pasar, vendrán otros nuevos. Pero realmente es usted el consuelo de su esposo. Consuélela con palabras. Llévela a la Biblia. Hónrela por medio de la palabra. Realice eso para que su esposa pueda crecer. Y de hecho,
provéale a su esposa. Dice en 1 Timoteo 5:8 que si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero quien tiene la responsabilidad de proveerle es el hombre. A mí me dijeron una cosa cuando antes que nos casáramos, mi esposa, un amigo que nos abordó y me dijo, si ella necesita cremitas, si necesita ropa, si ella necesita un champú especial, si ella necesita cuidados de la piel, todo eso va a ser tu responsabilidad, papá. Eso fue lo que me dijo. Bien me acuerdo. Y esas palabras quedaron bien grabadas. Claro, a mí nunca nadie me abordó para decirme, el matrimonio es así, tú tienes que hacer esto. A la buena de Dios, hermano. La palabra de Dios nos fue instruyendo. Y algunos consejos de algunas personas esporádicamente que recibimos. Pero el hombre debe de asumir eso. Debe de asumir eso. No significa que la esposa no pueda proveer en casa. No estamos hablando de eso. Pero la responsabilidad primordial de provisión es para el hombre. Y es más, voy a tocar otro aspecto. Aún debemos de buscar proveer, si es posible, aun cuando nosotros hayamos partido de este mundo. Que la esposa quede con algo. No podemos decir, es que hasta que la muerte nos separe, así que Dios la bendiga. Eso no es algo. Estamos hablando de proveerle a ella. Aun cuando nosotros ya no estemos acá, busquemos la manera de preparar, porque esta provisión implica ese amor que tenemos que mostrar. Otro aspecto, hermanos, no seamos ásperos con ellas. Colosenses 3:19 dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Debemos de mostrarle gran ternura. Debemos de hablarles tranquilamente. Pero a veces, ¿qué hacemos? Es a la que peor le hablamos. Tratamos bien a otras mujeres, tratamos bien a las hermanas en la iglesia, tratamos bien a los hermanos, pero a la esposa, ¿por qué la humillamos? ¿Por qué la herimos? ¿Por qué le alzamos la voz? ¿Por qué le gritamos? ¿Qué sucede ahí? No estamos amando, estamos fallando a esto. No sean ásperos con ellas, también constituye un mandamiento. Lo constituye, es un mandamiento y no debemos de ser ásperos con ellas. Otro aspecto, él es un buen ejemplo para ella. Sea un ejemplo de lectura, sea un ejemplo de oración, sea un ejemplo de cuidado, sea un ejemplo. Y termino con este. Confíe los asuntos de la casa a ella, porque ella sabrá cómo hacerlo. Dice en Proverbios 31:11, el corazón de su marido está en ella confiado. Porque esta mujer trabaja, se esfuerza, hace negocios, tiene la virtud de poder realizar con diligencia trabajos y generar bienestar para la familia. El esposo tiene otras actividades que hacer. Puede ser que el esposo va a estar fuera de casa y necesita llevar sustento al hogar, pero al mismo tiempo, como el hombre tiene cosas importantes que hacer, la mujer también tiene cosas importantes que hacer para la familia, para el hogar. A mí me llama la atención que en Génesis 18:6 dice que Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara. Ella estaba atendiendo las cosas domésticas. Y le dijo, apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Y me llama la atención como en el Salmo 128:3 dice, tu mujer será como fecunda vid
en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. No dice aquí que la mujer va a pasar encerrada en la casa. No estamos hablando de eso. No está diciendo eso. Es que la mujer ahí tiene que estar encerrada porque la Biblia dice que tiene que estar ahí en el interior de la casa. Está hablando de que ella está al cuidado de algunos aspectos, que el hombre no está al cuidado de algunos. Porque dentro de los roles que Dios le da a la mujer que tenga ese privilegio hermoso de cuidar los aspectos del hogar. Hermanos, seamos entonces una autoridad sobre nuestras esposas de forma diligente, que descansemos en la palabra, que confiemos en Cristo y que Él nos ayude a hacer esto, porque no podemos solos. Si nosotros nos esforzamos por atender este llamado y ejercer autoridad espiritual sobre ella, bíblicamente, llevándola hacia Cristo, llevándole a la palabra, ella se someterá. Debemos de tener un gobierno sabio y con mansedumbre, recordándonos cuál es nuestra posición, pero que no es una posición superior en el sentido de que vamos a humillarla. Así que yo soy la cabeza y debes de someterte. No es en ese sentido. Es sobre la base del amor. Concluyo con esto, esposo. El llamado que Dios te ha dado es único. No lo desprecies. No lo distorsiones. Dios te manda y te llama a amar a tu esposa. Ese es el deber supremo que posees para con ella. Si la amas, te entregarás por ella para santificarla. Ella va a crecer en amor. Ella va a crecer en santidad. Ella va a crecer en fe. Ella será instruida. Ella va a ser una mujer que glorifique a Dios y que dé gracias por el esposo que tiene. Si no estás amando a tu esposa como debes, hago un llamado a que te arrepientas. Arrepiéntete. Renueva ese pacto con tu esposa. Renueva ese pacto con la mujer de tu juventud. Hónrala en todas las áreas de su vida para que cuando Dios te pida cuentas sobre ese ministerio que te ha dado, sepas responder sobre la fidelidad con la que trabajaste estando en esta tierra. Por eso, hermanos, es un privilegio que debemos atender y no debemos de descuidar, no debemos de despreciar. Atiende a tu esposa como debes. Ámala. Esto es importante. Es lo primero que debes hacer. Y como lo decíamos anteriormente, es tan importante que en los requisitos para los pastores, estos aspectos están ahí, que son el debe ser de un hombre. Que el Señor nos bendiga concediéndonos lo que nos pide, para gloria de su santo nombre. Vemos.